Bueno, en este video continuaremos hablando con los huesos del antebrazo. Aquí nosotros tenemos los huesos del antebrazo. En el antebrazo tenemos dos huesos, uno que es medial, que es este que estoy bordeando, que es el cúbito, y uno que es lateral, que es este otro, que es el radio. Ambos huesos están unidos por una articulación, o sea, por una membrana, que es la membrana interósea. Y en esta membrana, o sea, se unen los dos huesos por un tipo de articulación que es una articulación sindesmosis. O sea, la articulación entre el radio y el cúbito por la membrana interósea es una sindesmosis. Ahora vemos acá que la porción proximal del cúbito, nosotros vamos a tener una cavidad o una escotadura que se llama escotadura troclear, porque en esta escotadura es que descansa la tróclea del húmero. O sea, recuerden que lo habíamos mencionado en el video anterior, esta escotadura junto con la tróclea del húmero forma parte de la articulación del codo, y aquí tenemos una articulación que es bisagra. Recuerden que la articulación de tipo bisagras, o sea, gínglimo o bisagra, es una articulación uniaxial. Uniaxial porque permite movimiento en un solo eje, o sea, flexión y extensión. Aquí tenemos entonces el radio. Si ustedes se fijan, el radio está unido a lo que es, o sea, la cabeza del radio. El radio posee una cabeza, un cuello y un cuerpo. Ahora, la cabeza del radio se une al cúbito en un espacio que se llama escotadura radial del cúbito o la cavidad sigmoidea menor. También a la escotadura troclear antes le decían cavidad sigmoidea mayor. Esta articulación es la articulación radiocubital proximal. La que tenemos acá en la porción distal es la radiocubital distal. Ambas articulaciones son de tipos trocoideas. Trocoideas, y las trocoideas son un tipo de articulación sinovial que permite movimiento en un solo eje, al igual que la gínglimo o bisagra. La articulación trocoidea, o sea, radiocubital proximal y distal en el antebrazo, son las que permiten realizar los movimientos de pronación y supinación. Aquí nosotros tenemos lo que son dos tipos de visión. Tenemos una visión lateral, donde se ve el ligamento colateral radial que va del epicóndilo lateral, perdón, del cúbito, del húmero, hasta el radio. Este es el ligamento colateral radial. Y en esta visión medial nosotros vamos a tener el ligamento colateral cubital con sus tres porciones. Tenemos una porción que se ve aquí, que es la porción anterior. Tenemos una porción que es posterior y su porción oblicua. Recuerden que el ligamento colateral cubital tiene tres porciones. Tiene tres porciones. Ahora, recuerden que la posterior es la porción más débil. La articulación radiocubital proximal, que la habíamos mencionado, que es trocoide, está reforzada por este ligamento, que es el ligamento anular, que mantiene la articulación, o sea, la cabeza del radio fija en su lugar. Mírenlo acá, ligamento anular del radio. Ahora, si nosotros seguimos observando, o sea, los huesos, vamos a ver que hacia sus porciones distales ambos huesos van a tener dos proyecciones que se llamarán apófisis estiloide. Tenemos una apófisis estiloide del cúbito y tenemos una apófisis estiloide en el radio. La apófisis estiloide del cúbito es más prominente que la del radio en un antebrazo. Ahora, si ustedes siguen fijando, vamos a notar, déjenme ver en qué página es. Déjenme llegar a la página 458 donde se visualiza esto. O sea, aquí vamos a ver que la superficie del radio entra en contacto con lo que son la hilera proximal de estos huesecillos que están acá, que son los huesos del carpo. Los huesos del carpo o los huesos de la muñeca, también llamados. Aquí entre los huesos del carpo y el radio, o sea, la articulación radiocarpiana, vamos a tener un tipo de articulación que es de tipo esferoidea, condilia o elipsoidea. Condilia
o elipsoidea. O sea, las articulaciones condilia o elipsoidea son articulaciones que son biaxiales. En este caso, la articulación radiocarpiana permite movimiento de flexión y extensión y de aducción y abducción. Ahora, las articulaciones condilias son unas biaxiales que generalmente permiten más movimiento en un plano que en otro. Noten que ustedes pueden tener mayor rango de flexión y extensión y un rango muy limitado de aducción y abducción. Ahora bien, aquí tenemos los huesos del carpo, que tenemos en su hilera proximal los huesos que son de lateral a medial. Tenemos número 1 el escafoide. Este huesecillo, el escafoide, recuerden que es el hueso del carpo que más se fractura y que en una parte inicial, cuando se fractura, se realiza una radiografía y la radiografía sale normal. Más, sin embargo, si se realiza la radiografía varios días después, se notará la fractura. Ahora, por dentro del hueso escafoide, o sea, medial al escafoide, nosotros tenemos este hueso que está aquí, que es el hueso semilunar. Este hueso semilunar es el que más se luxa de los huesos del carpo. Y la luxación de este generalmente ocurre en sentido anterior. O sea, este hueso, cuando se luxa en sentido anterior, él puede comprimir al nervio mediano y es una causa de síndrome del túnel del carpo. Deben de tener esto pendiente. Recuerden que el único nervio que pasa por el túnel del carpo es el mediano. Ahora, medial al semilunar tenemos el piramidal y por encima tenemos el pisiforme, que es un hueso sesamoide. Ahora, de lateral a medial, en la hilera distal, nosotros tenemos el trapecio, tenemos el trapezoide, tenemos el grande y el ganchoso con su respectiva apófisis. Ahora, las articulaciones que hay entre estos huesos varían mucho de un texto a otro, pero Moore, que es un libro de texto, dice que la articulación intercarpiana es sinovial plana y con eso nos quedaremos nosotros. Ahora, esta articulación que se ven aquí, que son la articulación carpo-metacarpiana, porque ocurre entre los huesos del carpo y los metacarpianos. Recuerden, los metacarpianos se enumeran de lateral a medial, siendo el metacarpiano del pulgar el primer metacarpiano, luego segundo, tercero, cuarto y el más interno el quinto. Ahora, la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo es una articulación que es en silla de montar. Y debido a esta articulación que es en silla de montar, es que el pulgar tiene mayor grado de movilidad para realizar movimientos como son la oposición que otros dedos. Muy diferente, o sea, esta es en silla de montar, muy diferente a la articulación carpo-metacarpiana del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, que son sinovial plana, o sea, esas de aquí son sinovial plana. Ahora, por delante, o sea, tenemos los huesos del carpo, habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros vamos a tener unos huesos que son los huesos metacarpianos. Esos huesos metacarpianos, que son los que están por delante del carpo, poseen tres partes. Poseen una base, que es la que se articula con los huesos del carpo, posee un cuerpo y tiene una cabeza. La cabeza, que es la que forma los nudillos como tales, se van a relacionar o se van a articular, mejor dicho, con lo que son las falanges proximales. Aquí la articulación metacarpo-falángica que ocurre entre la cabeza de los metacarpianos y las falanges proximales, esta es una articulación sinovial de tipo condilia, al igual que la radiocarpiana. Articulación metacarpo-falángica es sinovial condilia. Luego tenemos las falanges y las articulaciones que hay entre estos huesos es las interfalángicas es sinovial bisagra, o sea, articulación interfalángica son bisagras, gínglimos o bisagra. Esto es todo en relación a este video. Muchas gracias. Nos estaremos viendo pronto. Chao. Feliz noche.